Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Vamos a calcular las magnitudes de la fuerza de cualquier carga y aplicado a la carga 4. O sea, la fuerza de interacción, la fuerza que ejerce cualquier partícula I sobre la partícula número 4. Pero las magnitudes. Segundo, nosotros vamos a dibujar los vectores de cada una de esas fuerzas. El tercer punto es calcular F sub 4i, cada uno de los vectores. Y ya al final, el cuarto punto sería calcular la fuerza total. Entonces vamos a calcular la magnitud de la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 4. La constante electrostática, que es 9 por 10 a la 9. Ya sabemos que esto es Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la constante electrostática es un sobre Coulomb cuadrado. Y aquí las unidades están en nanocoulombs. Entonces hay que tener cuidado con eso. Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y acá, ¿qué me queda? Acá me queda la carga 1 y la carga 4, que son estas dos que están acá en la fórmula de Coulomb. Entonces la carga 1 es un nanocoulomb, pero pilas que aquí voy a calcular las magnitudes, o sea que todas las cargas yo las voy a considerar positivas. Entonces va a ser un nanocoulomb, que sería 10 a la menos 9 coulombs, que es de la carga 1, y la carga 4, 10 a la menos 9 coulombs. Entonces esto es lo que yo decía, coulombs cuadrados se va con coulombs cuadrados. Sobre la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 4. Entonces, ¿cuánto vale esta distancia? Entonces, según este triángulo rectángulo, pues eso sería 4 metros al cuadrado más 3 metros al cuadrado en raíz cuadrada sería la distancia, ¿cierto? Bien, entonces esto sería 9 más 16, ¿cierto? 9 más 16, 25 y raíz de 25, 5. 5 metros es la distancia, pero pilas que es al cuadrado, o sea que eso sería 25 metros al cuadrado. Entonces, F41, que es la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 4 en magnitud, sería 9 por 10 a la menos 9 newtons, porque este metro cuadrado se va a ir con este metro cuadrado. Y este 10 a la 9 se va a ir con este 10 a la menos 9, entonces me va a quedar un 10 a la menos 9. Ya tenemos la primera. Vamos a ponerle por aquí un chulito. Ahora, la fuerza en magnitud que ejerce 2 sobre la partícula 4. Entonces, lo mismo. Entonces ya voy a omitir las unidades. Ya vimos cómo funciona. Como está en nanocoulombs, lo paso a coulombs, que un nano es 10 a la menos 9. Entonces, aquí que me queda 9 por 10 a la 9, que es de la constante electrostática. Entonces aquí sería la carga 2, son 2 nanocoulombs, es decir, 2 por 10 a la menos 9. La carga 1, que es 10 a la menos 9. Coulombs cuadrado, la multiplicación entre las dos, que se cancela con el coulombs de la constante electrostática, sobre la distancia que hay entre la carga 2 y la carga 4. Bueno, aquí debería ser la distancia que hay entre Q y Q', ¿no? Para ser más formal. La distancia que hay entre estas dos cargas. Entonces la distancia que hay entre la carga 2 y la carga 4 al cuadrado sería 9 metros cuadrados, ¿sí o no? Listo, o sea que la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 4 en magnitud sería 9 por 2. Ah, bueno, este 9 se va con este 9, ¿cierto? Entonces 2 por 10 a la menos 9. Y eso me queda en newtons. Vamos a encerrar esto. Entonces ahora vamos a la siguiente, que sería la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 4. Entonces, la fuerza que ejerce 3 sobre 4. Entonces, 9 por 10 a la 9. La carga 3, que creo que era 3 nanocoulombs. O sea, 3 por 10 a la menos 9. Por la carga 4, que dijimos que era menos 1 nanocoulomb. Pero aquí estamos considerando todas las cargas positivas sobre la distancia que hay entre la carga 3 y la carga 4. Pero esa distancia al cuadrado es 16. O sea que en magnitud, ¿esto qué sería? 9 por 3, 27, 27 16avos por 10 a la menos 9 newtons. ¿Cuál es la cuestión? Que yo tengo que dibujar los vectores de las fuerzas. Y aquí es donde uno dice que cargas de distinto signo se atraen. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso es que uno calcula las
calcula, no, dibuja los vectores de las fuerzas. Dibuja los vectores. Entonces, tengamos en cuenta esto. La carga 3 es positiva. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a decir la carga 3. Y ahora, ¿dónde dibujo los vectores fuerza? Los tengo que dibujar tengo que dibujarlos en este punto donde está la carga 4. ¿Por qué razón? Pues porque yo estoy calculando la fuerza sobre la carga 4. Entonces, si la carga 1 es negativa y la carga 4 es negativa, significa que ellas se van a repeler. O sea que yo tengo que dibujar un vector en este sentido. De aquí para acá. Voy a colocarlo un poquito más exagerado. Así, para que se note. Vamos a poner esto por acá lejos para que no quede así como tan feo. El vector fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 4. Entonces, como la carga 2 es positiva y la carga 4 es negativa, significa que ellas se van a atraer. Sería apuntando hacia la carga 2. Y vamos a poner otro color. Entonces, ahí está ese vector. Y ahora viene el vector fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 4. La carga 3 es positiva, la carga 4 es negativa, ellas se van a atraer. Entonces voy a dibujar un vector que va de aquí hasta la carga 3. Ahí está. Y lo vamos a poner con amarillo. Entonces esos son los vectores fuerza. ¿Por qué hay que dibujarlos? Porque es que resulta que esos vectores van a tener componentes rectangulares. Entonces yo ya tengo los dos primeros puntos, las magnitudes de cada una de las fuerzas. Ahora me voy para el tercer punto, calcular cada vector. El asunto es que una cosa es calcular la magnitud de la fuerza, otra cosa es calcular el vector de cada una de las fuerzas. ¿Por qué? Porque esta magnitud es solamente eso mismo per se, una magnitud. Esto de aquí como vector tiene tres propiedades: magnitud, dirección y sentido. Entonces estos vectores de aquí van a ir con los senos y cosenos, que me van a tomar en cuenta las componentes rectangulares de los vectores. Eso es lo que hay que tener en cuenta acá. Entonces, por eso aquí puse calcular cada una de las fuerzas. Entonces, vámonos a ello. Entonces, ya sabemos que con azul sería la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 4. Pero entonces, ¿esto qué es? Esto es la magnitud, el que ya calculamos, por el vector unitario. Pero el vector unitario es el que va a ir con senos y cosenos. ¿Cómo hago para calcular ese vector unitario? Eso es muy sencillo. Entonces, ese señor tiene que ir, pongámoslo con rojo, voy a dibujar esta línea. Voy a poner esta línea acá. Ya vamos a ver por qué. Resulta que, como yo tengo este vector fuerza, yo puedo descomponerlo con respecto a este ángulo teta, ¿ya? Pero resulta que ese ángulo teta es este mismo ángulo teta que está acá. O sea que este ángulo teta o el seno y coseno de teta yo puedo hallarlo utilizando la geometría de mi problema. Ahora, ¿cuáles son las componentes de este vector? Pues sería la magnitud del vector. En X yo tengo el cateto adyacente, o sea que va con coseno del ángulo, y en Y, que es esta cosita que está acá, sería mi cateto opuesto al ángulo. Entonces ese va con el seno del ángulo. Y yo quiero calcular sus componentes, digamos en un sistema de referencia XY. Ese vector B yo lo que hago es proyectarlo. Entonces, ¿cuál sería esta componente? Pues la magnitud del vector, y este cateto, según este triángulo, es el cateto adyacente. Entonces él va con la función coseno. Y este cateto vertical, como ese cateto es opuesto al ángulo, va con la magnitud del vector B por el seno del ángulo. Entonces, para nosotros, ¿quién sería la magnitud del vector B? Pues la magnitud sería la magnitud de la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 4. Solamente que lo factoricé, o sea, lo saqué. Porque aquí sería F41 coseno de teta, F41 seno de teta, que son estas dos componentes. O sea, esas son las componentes rectangulares. Entonces, para las personas que están viendo física mecánica y pasan a teoría electromagnética, lo que yo les digo siempre es: aprendan a sumar vectores cuando ustedes conocen la magnitud del vector y las direcciones de los vectores, es decir, los ángulos. Porque eso es lo que se utiliza acá. ¿Qué es coseno de teta y qué es seno de teta? Que es lo que nosotros necesitamos averiguar. Pues resulta que esto sería, voy a colocar F41, que ya está calculado, es lo que está por acá, que es
9 por 10 a la menos 9. Yo solamente voy a tenerlo aquí quietico. ¿Y qué es coseno de teta? Pues si yo me voy a la geometría de mi ejercicio, mira esto. Voy a colocar este señor de aquí para acá. Resulta que este ángulo teta es este mismo ángulo teta. Pero ya sabemos que esto de aquí me daba 5 metros, que es la hipotenusa. Este señor de aquí, ya dijimos que medía 4 metros, este lado del rectángulo, y que este lado del rectángulo mide 3. Entonces yo no necesito hallar teta, yo lo que necesito hallar es el coseno y el seno de teta. Entonces, ¿qué es coseno de teta? Adyacente sobre hipotenusa, es decir, 4/5. Y seno de teta es opuesto, porque es opuesto al ángulo, opuesto sobre hipotenusa, 3/5. Y ya hallé el vector fuerza. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente agregarle la magnitud, que ya la calculé. O sea que F41 ya como vector sería, este me da 9 por 10 a la menos 9, ¿no? Que lo puedo pasar a multiplicar cada uno de los términos. Entonces sería, bajo aquí expresado, 9 por 10 a la menos 9 por 4/5, 9 por 4, 36, o sea quedaría 36/5. Lo dejo así, es para que veamos de dónde salen las cosas. Y este es 9 por 10 a la menos 9 por 3/5. Y esto obviamente está en newtons. Ya calculé el primer vector. Ahora hago lo mismo con los otros vectores. Lo que pasa es que los otros vectores son más sencillos. Por ejemplo, vamos a encerrar esto. Ahora, con verde, el vector fuerza, que sería la partícula 2 sobre la partícula 4. Entonces, la misma cosa, la magnitud por las direcciones. Pero aquí es muy sencillo. Ya vamos a ver por qué. Entonces aquí sería F42 en magnitud, que ya la calculamos antes allá arriba, por las componentes. Pero entonces aquí ¿qué ocurre? Miremos que este vector apunta hacia la y negativa, ¿sí o no? Porque está hacia abajo. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es suponer que tenemos un sistema de coordenadas XY de esta forma. Se me ha olvidado decirlo al principio, pero pues estoy trabajando con este sistema de coordenadas. Este vector verde apunta hacia las Y negativas. ¿Cuánto vale la componente X de este vector? Pues vale 0, porque él está apuntando hacia las Y negativas. Pero entonces aquí el vector unitario sería 0 menos 1. Ahora, como vector, entonces, ¿esto cuánto sería? Este señor lo va a meter acá, igual que esta parte de acá. Entonces, el 4,2 es 2 por 10 a la menos 9. Entonces, aquí sería 0, menos 2 por 10 a la menos 9 newtons. Ya tengo la segunda fuerza como vector. Y ahora la última, que es con amarillo, F43, que sería la fuerza que ejerce la partícula 3 sobre la partícula 4. Entonces, esto sería la magnitud de F43 y ahora el vector unitario. Pero nosotros miramos que este señor de aquí con amarillo apunta hacia las X negativas. Él no tiene componente en Y, entonces como no tiene componente en Y, le ponemos 0. Apunta hacia las X negativas. Te le pongo menos 1, que está apuntando hacia las X negativas. O sea que F43 ya como vector sería igual a ¿qué? Entonces aquí dijimos que era 27/16, que ese 27/16 lo meto acá. Entonces me va a quedar menos 27/16 por 10 a la menos 9, 0. Y esto me da en newtons. Y aquí ya está la otra fuerza. Ahora, como ya tengo las 4 fuerzas como tales, no en magnitud, sino como vectores, entonces, ¿cuál sería la fuerza total? Coloquémoslo aquí así. La fuerza, digamos, total sobre la partícula 4. Entonces, esto sería la sumatoria desde I igual a 1 hasta 3, porque tenemos 3 partículas, ¿cierto? De F4I, que sería cada partícula I sobre la partícula 4. Y como vectores, y eso es lo que yo tengo aquí, lo que yo tengo aquí, lo que yo tengo acá. Ahora, ¿cómo sumo esos vectores? Entonces sumamos la componente X, la componente X, la componente X de cada vector, y eso me da la componente X de este vector, del vector fuerza total. Y después sumo las componentes en Y. Este señor y este señor en Y. Entonces, ¿cómo sería? Dejémoslo expresado, pues para solamente, pues o sea, mirar de dónde es que salen los números. Entonces, vamos a colocarlo, a ver si podemos ponerlo. Entonces esto sería igual a tratar de hacer los números pequeñitos. Entonces la componente en X, bueno, ya sabemos que este es 9 por 4, 36. Listo, entonces voy a ponerle 36/5,
como todo tiene 10 a la menos 9, entonces yo puedo sacar el 10 a la menos 9. 36 quintos más 0. Voy a ponerlo aquí explícitamente. Menos, perdón. Es más, pongámoslo aquí como con amarillo. Menos 27 16avos. Y el 0 pongámoslo aquí con verde para identificar qué son cada una de las componentes. Y este lo ponemos con azul. Entonces aquí está el 9 por 4, 36 quintos. El 0 y el menos 27 16avos. Esa sería la componente X. Ahora, coma, hacerlo así bien exagerado, coma, y ahora la componente Y. ¿Cuál es la componente Y? Sería 9 por 3, 27 quintos. Bien, el menos 2 que está por acá. Y voy a ponerle aquí el más 0. ¿Listo? Ahí está. Y todo esto por 10 a la menos 9 newtons. Ahora, obviamente, uno puede llegar y omitir este 0 y este 0. Lo pongo es para que se entienda que estoy colocando cada una de esas componentes. Listo, es simplemente por claridad. Entonces, aquí queda la componente X, la componente Y. Y ya este es el vector fuerza. Entonces, aquí ya queda calculado. Listo, lo dejo así expresado para que se entienda de dónde salen los numeritos. Obviamente, pues uno tiene que simplificar esto. ¿Cuánto es 36 quintos menos 27 16avos? Uno simplifica ahí, pero pues, bueno, eso ya es un pasito adicional que no voy a hacer. Cabría un error, efectivamente. Me había comido el 25. Míralo aquí, 9/25avos. Entonces, ese 9/25avos va aquí. Y aquí sería 125. Pero ese 9/25avos también va acá. O sea que aquí sería 125. Yo sí decía que había algo como embolatado por ahí.